amables televidentes. De nuevo con ustedes en Lo que pasó y lo que viene. En este canal 19, Cinevisión, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Don Julio, buenas tardes. Buenas tardes, García, amables televidentes. Gracias de nuevo por darnos su compañía en esta hora que pretendemos que sea de su agrado y que podamos aportar algún grano de arena en favor de la teleaudiencia. Así es. Hay muchas cosas que comentar, cosas que pasaron y algunas que vienen. La primera que se me ocurre, Julio, es comentar algo que a principios de semana y desde la semana pasada creó mucha expectativa en la sociedad, en la población, y fue la reunión del Comité Político del PLD, donde prácticamente muchas personas hasta aseguraron que se iban a tratar los temas que las personas del pueblo, que la sociedad quería escuchar, como la reelección, la que si iba, que si no iba, que la Constitución, etcétera, etcétera. Pero el PLD evitó tocar por completo ese tema. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana simplemente este lunes evadió tratar el tema de una reforma constitucional, a pesar, repito, de las expectativas que se había creado la población en ese sentido, ¿no?, de que si se iba a aprobar el proyecto de remozar la Constitución para permitir que Danilo fuera de nuevo candidato. Pero no se habló nada. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que ese tópico no se trató y no se ha tratado hasta el momento, por lo que tampoco se tiene una fecha en específico de cuándo va a ser. Esto podría tener muchas lecturas. Bueno, fue todo el mundo, como siempre, ¿no? 31 de 34, sacando los que son diplomáticos, y el caso de Vidó Medina, que pues también presentó una excusa. Pero, ¿qué se puede leer de aquí? Para nadie es un secreto que se hicieron, previo a esa reunión del comité político, se hicieron varias reuniones. Muchas personas dicen que tanto Danilo como Leonel tuvieron unas reuniones o reuniones separadas o en conjunto con el grupo llamado OTAN, este famoso grupo dentro del PLD, que pues tiene mucha fuerza y que está compuesto, todos sabemos, de los principales líderes de ese partido. Pero ¿qué podemos leer desde aquí? Para mí, yo trato de coger las cosas del lado positivo. Yo pienso que, tal como argumentaron unos abogados constitucionalistas, entre ellos Jorge Prats, hablando de que no debería de ninguna manera reformarse la Constitución, y porque esto traería un problema muy importante, sobre todo dentro de los partidos políticos. Él no habló solo, fueron 3 abogados, Jorge Prats, Nasif, y el otro que no recuerdo el nombre, ahorita retomamos. Pero ellos dijeron que el problema vendría, si se reforma la Constitución, dentro de los partidos políticos. Me llamó mucho la atención y entonces profundicé en la lectura de la información. Efectivamente, ellos dicen que la primera rotura que se produciría sería dentro del partido en el gobierno, dentro del partido mayoritario del país, que es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque las dos tendencias dentro del partido, pues entonces se enfrentarían directamente y puede dar al traste inclusive con la configuración actual del partido, que el partido se separe esas dos facciones y uno se vaya del partido a formar tienda aparte. Y eso no le conviene a la democracia. Pero también habla de que también podría suceder algo parecido
tanto en el PRM, el segundo partido, el primer partido de la oposición, el segundo en militancia, ¿no?, después del PLD, y el Partido Reformista, que también se podrían suceder ahí cosas parecidas a esas, lo que desmembraría entonces y atomizaría las fuerzas de partidos políticos en la República Dominicana. Bueno, eso por un lado podría ser así. Ahora bien, retomando el tema del comité político, pienso que ellos han dado una señal, como siempre lo han hecho, porque no es la primera vez, de que por lo menos están dialogando, que no es verdad que ellos se van a dejar quitar, por decirlo en dominicano, el poder, teniendo todas las posibilidades de mantenerse en el poder. El PLD no va a permitir que sea despojado de ese poder. Entonces, las señales que entiendo es que hay señales de unidad. ¿Qué va a suceder? Yo no sé, yo no soy un oráculo para decir si Danilo o Leonel van a optar por que vaya una tercera persona o simplemente alguno de los dos va a ceder a favor del otro. Yo no lo sé, pero sí pienso que hay un diálogo permanente y tengo entendido que, y no es la primera vez, que el que solicitó que no se hablara del tema reelección en la reunión del comité político fue Leonel Fernández. Por lo menos así fue la otra vez. Se dice que esta vez así fue también. No sé qué te parece a ti, Julio, pero pienso que es una señal de que por lo menos en el partido hay cierta estabilidad, hay diálogo, que hay facciones diferentes, correcto, así es, pero vamos a decir que son leña de un mismo palo. Y entonces, pues, de alguna manera, ese acercamiento se puede producir por el bien del país y por el bien del Partido de la Liberación Dominicana. En principio, que crearon expectativa mediática, casi todos los medios televisivos, periódicos, digitales, porque en otras ocasiones he señalado que aquí el periodismo ha caído en un limbo de la especulación. O sea, aquí ya no hay objetividad en muchísimos casos y por eso cuando no tienen la información a mano, los detalles de cualquier tipo de información, no importa que sea política, económica, social o como se califique, entonces se especula. Por norma, el comité político convoca las reuniones con agenda definida de lo que se va a tratar. Lo convoca el presidente del partido, que es Leonel Fernández, a través del secretario general, que es Reinaldo Pared Pérez. Y se le manda la convocatoria a cada uno de los miembros para que sepan que el lunes X hay reunión y no establezcan compromiso. Pero entonces los medios comienzan con la morbosidad de la politiquería a decir que se va a tratar el tema de la reelección, que se va a tratar el tema de la Junta Central Electoral, que Leonel y Danilo no se saludan, que cuando uno llega tarde el otro llega primero, y todo eso son especulaciones y falsedades, porque hay un morbo político, sobre todo por que el PLD es el partido de gobierno y en su historia siempre ha tenido adversarios en los medios de comunicación porque entiende que ese gobierno no le favorece. Con esto no estoy pidiendo que los medios sean consecuentes, ni le aplaudan al PLD, ni al PRM, ni a ninguno de los partidos sus acciones. Los medios deben estar siempre al frente de los gobiernos, con la posición crítica para construir un mejor Estado. Pero llegar a especular de que ahí se iba a tratar lo de la reelección, cuando eso no está en agenda, amigos televidentes, todo eso es vocinglería de diputados del PLD, de senadores del PLD,
de algunos funcionarios del PLD, pero eso en la agenda partidaria que la va a determinar la convocatoria del Comité Central a través del Comité Político, eso no existe en agenda. Este fin de semana hay muchísima actividad política desde tanto la parte del presidente Danilo Medina como del expresidente Fernández. Pero esos son los activistas de esas dos vertientes que se manifiestan, porque deben tener claro que en principio quieren reelegirse los funcionarios que apoyan a Danilo Medina. Y los que están fuera con el presidente Leonel Fernández quieren volver al gobierno. Y lo grave de todo esto es que involucren el país en esa lucha partidaria interna que el PLD siempre criticó y señaló que los problemas partidarios no podían ir al gobierno, porque el gobierno es parte del todo que conforma la República Dominicana. Entonces todas esas especulaciones, García, llevaron a la gente a frotarse la mano y decir la fiesta de los monos. Yo vi comentaristas que dijeron, bueno, no volaron las sillas, no hubo el pecozón. Sí. ¿Y qué es lo que hacen los medios? Que desinforman porque también están contagiados con el morbo y en vez de llamar a las organizaciones a reforzarse internamente, lo que hace es que asusan porque no tienen la visión que el sistema democrático que entra en peligro. Así es, así es. Y fíjate, ese comentario tuyo al principio, cuando tú hablabas de que, por ejemplo, algunos informadores, periodistas, comentaristas, hacían repetición de cosas que simple y sencillamente no tenían en las manos lo que realmente eso iba a suceder. O sea, vaticinaban cosas. Que tú no debes hacer eso en la información. Eso me recordó, porque mira lo que pasa muchas veces, y te lo voy a decir por mi casuística. Hace muchos años, cuando estaba de moda Vietnam, y cuando las noticias que se leían en radio venían por teletipo, y las hacían un grupo de periodistas, pero a veces en un momento determinado el locutor que estaba leyendo las noticias o los locutores definitivamente se quedaban sin una noticia. Y ya quizás alguien había recogido las que se habían leído que no se podía repetir. Y entonces tú sabes lo que hacíamos. Venía la improvisación. Nos inventábamos una noticia de Vietnam. ¿Por qué? Porque las noticias de Vietnam siempre decían lo mismo. Un enfrentamiento en Da Nang con una patrulla de 25 norteamericanos. Habían como 50 de Vietcong, un norteamericano herido en un pie y 28 muertos del Vietcong. Siempre era lo mismo. Y asimismo un periodista, que no voy a decir el nombre, en aquella época en que casi todos los días que hubo aquel enfrentamiento de las izquierdas y que todos los días mataban jóvenes, amaneció un joven muerto. En la famosa época de los 12 años. Exactamente. Había un periodista, que no voy a mencionar su nombre, que debe estar por ahí todavía, que Dios le dé vida y salud, que él, cuando no tenía una noticia que elaborar, porque era en una situación que no vamos a entrar en detalle, pero yo leía las noticias, él las producía. Sí, sí, sí. Y entonces lo llamaban, por ejemplo, que había un cadáver en la calle La Guardia, en Villaconsuelo, y él tomaba el teléfono en la cabina y daba la información como si él estuviera en vivo allá y describía al joven muerto. Y todo el escenario. Que tenía unos pantalones de Mahoma, de jean, con unas botas tipo militar, una cachucha tipo militar y una que sé yo qué, y un jaque de Fuerte Azul y qué sé yo cuál. Él lo describía todo. Cuando tú leías la noticia en el periódico, era lo mismo. ¿Por qué? Porque ese era el vestuario tradicional de esos dos grupos de jóvenes que se enfrentaron políticamente de una manera muy sangrienta. Te estoy diciendo que muchas veces sucede, y posiblemente parte de eso, aparte de la mala fe que puede haber, es que muchos medios les gusta ensalzar, porque eso vende realmente. Crear esa expectativa vende. Vende, pero desinforma. Indudablemente que sí, pero tú sabes cómo es. Y entonces pero eso es lo que pasa, porque siempre es lo mismo, siempre ha pasado lo mismo. Colocan al radioyente, televidente o el que lee periódico a hablar de temas
que no tienen la menor idea. Le ponen un micrófono, y yo no sé si es parte de la cultura dominicana, que cuando a la gente le colocan un micrófono, ni las gallaretas o las cotorras hablan tanto como a ese que le colocan el micrófono. Y tú le puedes hacer una pregunta sin sentido ninguno, un disparate en otras palabras, y ellos te responden. Así es. Y tú dices, bueno, pero ¿en dónde que estamos? O sea, porque a la gente se le vive desinformando. Y la gente cree que salir en una televisión es una oportunidad que no debe perder. Así mismo es. Mira, otra de las cosas que debemos comentar que pasaron y están en proceso, por decirlo así, es la reacción de prácticamente todos los partidos políticos a una, opuestos a la decisión de la Junta Central Electoral, que con la resolución 04-2019 decidió eliminar el arrastre de senadores por los votos de diputados en 26 provincias del país, al tiempo de mantener esa modalidad en 6, incluyendo el Distrito Nacional. Es una defecio. Eso, por supuesto, ha traído de todo. Y hay una cosa muy curiosa. Entre los partidos que se oponen, en el grupo de partidos, que prácticamente son todos, que se oponen, está el PLD. Pero fíjate qué curioso. El PLD se opone, pero no quiere el mismo objetivo que quieren los demás. El PLD quiere que se reintegre el arrastre total, mientras que los otros quieren que se quite el arrastre total. Que es violatorio a la Constitución de la República. Así mismo es. Ya por supuesto salió, acuérdate que lo comentamos, de que salió este señor, el miembro de la Junta. Sí, que trabajaba en televisión, ¿te acuerdas? Recordaremos. Sí, sí. Diciendo que eso, primero que no había sido unánime, aquello se armó una cosa seria ahí, porque se habló de que él como que lo habían presionado para que Roberto Saladín sí. Después él aclaró por qué, y hasta dijo que el mismo presidente de la Junta le había pedido que fuera el voto unánime, porque eso podía reforzar la democracia. Sí, así es. Que no tiene sentido tampoco, porque es que la Constitución dice que tu voto es libre y tú eliges de manera directa. O sea, tú no puedes votar por mí como diputado y entonces ese voto mío se le pega a Adriano Miguel. Sí, eso es increíble, Porque es violatorio al mandato constitucional. Definitivamente sí, eso es un adefesio. Sí. Pues entonces el PLD dijo que impugnará eso, y también el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, dijo que acudirán a todas las instancias para oponerse y van a emplear todos los recursos, y etcétera, etcétera. Y además, de manera particular, los ciudadanos Ángel Loco, Albinicio Castillo y Norberto Rondón, estos dos últimos dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, tremendo equipo, depositaron acciones de amparo ante el Tribunal Superior Electoral contra la resolución del organismo de elecciones. Estos recursos están en agenda. Entonces se conocieron, creo que fue el miércoles, y ese mismo miércoles, porque se agregó, creo que el Partido Reformista Social Cristiano intervino y con su delegado Ramón Félix Madera, y solicitó un aplazamiento de la audiencia a los fines de que ellos pudieran intervenir en contra de la resolución de la Junta Central Electoral. Lo aceptaron y lo pospusieron para el lunes. Ahora bien, he oído comentarios de muchos abogados. A propósito, también en el recurso elevado ante el Tribunal Constitucional y contra el otro Tribunal de Altas Cortes, el Tribunal Administrativo. Sí. Intervienen ahí los partidos Dominicanos por el Cambio, Revolucionarios Socialdemócratas, hicieron un grupo. Han ido a diferentes instancias. Ok. Ahora yo he oído los comentarios de varios abogados que dicen que incoar recursos a esos niveles del Tribunal Superior Constitucional, del Tribunal Constitucional y del otro tribunal, eso es realmente contraindicado.
Y las razones, ¿cuáles son? Que esos procesos a esos niveles, lo menos que pueden durar es un año. Además que están los plazos Exactamente. para las elecciones. O sea, Pero no es como es antes lo que los te partidos hacían, inscribían, Es lo en que el te camino digo. te cambiaban la lista. Es lo que te digo, es lo que te digo. Esos Ay, no. comentarios hoy de esos abogados. Y que sí realmente lo que procedía fue lo que hicieron los vinchos, que era un recurso de amparo. Sí. Que ya eso debe conocerse el lunes, porque eso De es inmediato. así, Sí, eso es de inmediato. Y entonces, ¿qué hace eso? Porque aquellos quieren la nulidad. El recurso de amparo lo que hace es que detiene eso hasta que entonces logre revisarse correctamente. Pero se detiene. Claro. Se detiene. Claro. Y yo pienso que si todos hubieran hecho eso mismo, era casi seguro que eso se iba a dar. No hay una muestra para que tú entiendas, sobre todo amigos televidentes, la dispersión que hay en la oposición política. En vez de unificarse frente a un tema que lo perjudica a todos, Sí, cada uno quien se va por toma su lado. un camino. Por eso te digo. Por eso es que se resalta y se recalca que no hay oposición política. Definitivamente no, definitivamente no. Y ni siquiera hay lo que podría llamarse ¿cómo se llama esto? Una lógica de oposición. Porque tú puedes estar en la oposición, tú tienes un partido y yo tengo otro, y entonces tú y yo no podemos estar de acuerdo en todo, pero en un momento determinado, lo que he llamado eso, oposición lógica. Óyeme, debemos coincidir si estamos del mismo bando los dos. Claro. Porque hay elementos comunes. Exactamente. Y se entiende que tú como oposición mantienes una criticidad frente al gobierno para corregir errores que beneficien no a ti como oposición, sino a toda la población. Lógicamente. Porque en la medida que un gobierno se conduzca de manera objetiva, real, que no haya dispendio, que escuche al opositor, sí, la gobernanza es más fácil. Es correcto. Mira, Julio, vamos a la primera pausa y retornamos de inmediato con nuestros amables amigos televidentes. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. De nuevo con ustedes, amables amigos televidentes. Fíjate, Julio, otra cosa que ya que estamos hablando de leyes y eso, porque, bueno, hay que reírse a veces. La ley de declaración jurada de patrimonio, condenada por ineficacia. Fue aprobada, pero no se sabe qué se ha hecho con eso. A 5 años de su promulgación, Eso. persisten las violaciones. Hay más de 3.000 funcionarios, 3.000, Julio, omisos, y escasean las sanciones. La Cámara de Cuentas y el Observatorio Judicial Dominicano creen que se debe modificar. Se hizo, haciendo un poco de historia, en agosto del 2019 se cumplen 5 años de la promulgación de la Ley 31114 sobre el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, que entre otras cosas procura promover la gestión ética de los funcionarios públicos, pero que se ha quedado corta en sus propósitos. Las constantes violaciones que sufre y la poca persecución a sus infractores
condenan la legislación a una ineficacia que solo podría superarse con una modificación, según plantean algunos especialistas del área. De ahí entonces dijeron muchísimas cosas, todas las violaciones que se han hecho. La Cámara de Cuentas registró 3.820 funcionarios que no han hecho su declaración, y también alguien comentó que no solamente no hacen su declaración, sino que algunos que la hacen cuando entran, pero no hacen una cuando salen. Nunca. Y nadie controla eso. Y además a veces surge una declaración que mucha gente se sorprende porque el vecino sabe lo que tú tienes. Y tú dices, oh, pues ¿de dónde Julio sacó todo esto que dice que tiene? Evidente. Una finca de caballo de Paso Fino. ¿Y de dónde lo sacó? No es posible. Y entonces nadie tampoco investiga esos abultamientos astronómicos de dinero, hasta en efectivo. Nadie lo investiga. Yo digo, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué debemos revisar? La ley 31114 o simplemente su correcta o incorrecta aplicación. La ley está ahí, pero no se aplica. Lo acabamos de decir, estas personas lo acaban de denunciar, pero le echan la culpa a la ley. La ley no tiene la culpa. La ley no es la que tiene las deficiencias, son los encargados de aplicar la ley y aplicar las consecuencias los que tienen deficiencias. Eso quería preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias cuando tú violentas la ley? ¿Dónde está la Procuraduría General de la República? Que entiendo que es el área que debe incursionar y poner en práctica esa ley. Porque si el gobierno está empeñado en que se cree un código de ética para impedir los escándalos, crearle conciencia a los funcionarios y a los empleados públicos que el Estado no le pertenece a ninguno de ellos, ¿cómo es posible que diputados, senadores, funcionarios nombrados por decreto de la Presidencia de la República no acaten esa ley? Y por eso hablo de las consecuencias. ¿Cuántos son que hay? 3.000. 3.000 y pico, 3.800 que es cuánto. Entonces, ¿qué ha pasado con 3.200 que haya? ¿Qué ha pasado con 5 de esos 3.200? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace eso? Pierde credibilidad, el sistema se va desgastando, la gente por eso no respeta ley de tránsito, ni de violación, ni de falsificación, porque todavía hay casos espeluznantes que usted oye que un padre viola a 3 hijos. Ese señor usted puede catalogarlo de psicópata, pero quizás él dijo, esto puede pasar por debajo de la mesa y a mí no me va a suceder nada. Porque el mandato de la ley no hay la voluntad de hacerla cumplir. Está el dejar hacer, dejar pasar, como dicen los franceses. Así es, por eso insisto en eso. Yo pienso que lo que no es que hay que revisar la ley, bueno, se le puede dar un vistazo a ver si tiene algún problema, pero ciertamente la ley está ahí. Lo que hace es que no se aplica, como sucede con tantas leyes en este país. Se supone que el funcionario tiene 30 días después que toma posesión para rendir esa cuenta. Para hacer su declaratoria. Pero no la hace. Y eso llegó, recuerdo, el presidente Danilo Medina, creo que fue el año pasado, no recuerdo en qué año fue, o en el 16, que llegó a decir públicamente que iban a sancionar a los que no presentaran. Pero no pasó nada, que no iban a cobrar. Primero esa no fue pasó nada, no pasó nada. Consecuencia. Y después el mismo presidente argumentó que bueno, que a veces no saben, no tienen cómo es que lo van a hacer y no sé cuál. Él mismo dijo eso, tratando de justificar lo injustificable. Es que no hay, ante la ley no hay justificación. Por favor, lo que pasa es que tenemos que jugar con las reglas de juego establecidas. Hay que cambiar algunas, hay que mejorarlas, así es. Como por ejemplo, y voy a aprovechar ya que estamos hablando de justicia y eso, para aprovechar lo que ha sucedido, que mira que no hablamos prácticamente nunca de ese tipo de cosas. Pero el hecho es que el caso este de Marlon Martínez y su madre Marlene, que a él le ratificaron la condena de 30 años y a ella pues le rebajaron
de 5 a 2 años, por lo que puede salir libre, creo que de agosto a septiembre, si eso se mantiene. De este año. Así Porque es. ya ella tiene, no sé si un año y Sí, tanto en este año. cumplido, ella en puede agosto, salir ahora. En agosto, de agosto a septiembre puede salir. Es una aberración. Sí, pero entonces fíjate lo que pasa. Yo entiendo que eso fue un caso muy mediático también, fue muy llevado por todos los medios, por todas partes, por el mismo pueblo que se empoderó con ese caso, porque fue un caso realmente lamentable, ¿no? Que creo que como como ese caso solamente de Llena Jaibar. solamente ese caso recuerda son espeluznantes cuando eso sucede, la sociedad se impacta. Sí, entonces ¿qué pasa? Podría cualquiera pensar, bueno, que esos jueces, que creo que el tribunal de apelación, tribunal que está compuesto por el magistrado Sulpicio Almonó Núñez e integrado por Saturnina Rojas Iciano y Ramón Isidro Gil, son 3 personas. No sé, mucha gente dice, ay, le dieron dinero, se vendieron. No deben hacer eso. No deben hacer eso, no deben decirlo siquiera, porque, ¿cómo te digo? Resulta un poquito cuesta arriba pensar que eso pueda suceder. Ahora bien, ¿qué argumentó sobre todo la jueza Saturnina Rojas Iciano? Ciertamente ella argumentó, en resumen, debilidad en la presentación del caso de parte de la Fiscalía. Pues el Ministerio Público. Donde habla ella de que ese muchacho que llegó a decir, el único que sabe lo que pasó aquí fui yo. Y sin embargo, ella argumenta, la jueza, que el Ministerio Público no supo emplear técnicas adecuadas para sacarle a ese muchacho que era realmente lo que había pasado. ¿Por qué él decía eso? Entonces, ¿qué se demuestra? Según ella, que el muchacho llegó en un carro, sacó un saco, subió al apartamento, salió del apartamento con el saco arrastrándolo, lo metió en el baúl y se fue. Se suponía que esos eran los restos de ese crimen horrendo. Ahora bien, en relación a que si la madre fue o no fue cómplice, yo creo que hay yo no soy abogado, pero hay una jurisprudencia, creo que se dice, muy cercana, de una persona que condenaron como cómplice, que fue el coronel involucrado en el caso de Blas Peralta, sí, en el asesinato del exrector. ¿Cuál fue la culpabilidad o la complicidad de ese señor? Él no estaba ahí, en el lugar de los hechos. Él no disparó, por supuesto. No. Él no le dio el arma para que disparara a Blas Peralta. Él simplemente le grabaron una conversación telefónica con su amigo, Blas Peralta, donde le decía, mira, dale a la pistola esto y esto, desármala y tírala al mar. Ahí está la complicidad. Ahí está la complicidad. Pero, y lo otro, lo de Marlene, que fue capaz de convocar a una rueda de prensa sabiendo que la niña ya estaba muerta. La madre. Claro. Y pidiéndole a la madre, pidiéndole a la niña que volviera. Oye. Que ellos estaban desesperados. Además, ella no estaba en la casa, porque nunca se ha dicho si ella estaba en la casa, si no estaba en la casa. Que sí fue ella, porque se habla de que ella fue que contrató a la gente que la llevaron. Además, de todo se dijo. Incitó, le dijo a él, tú tienes que resolver ese caso porque yo no quiero ese muchacho. Exactamente. Entonces, ¿realmente se hizo justicia? ¿Hubo debilidad en el expediente presentado por la Fiscalía? ¿Qué va a pasar ahora? Ya la fiscal de San Francisco dijo que iba a apelar en casación. Eso va y el procurador también. El procurador. Entonces eso va para la Suprema. Ya veremos qué sucede ahí, pero lo que deja claro esto, y eso era lo que a donde quería llegar, es que una gran deficiencia tenemos en ese código penal. No tenemos un código penal adecuado. No hace tiempo. No lo tenemos y revisiones y vamos a hacer, pero nadie logra concitarlo todo para hacer porque lo que hay es que rehacerlo.
Porque el que está no sirve. Porque hace tiempo que se viene pidiendo que eso tiene muchísimas debilidades. Así es. Además, la sociedad ha ido cambiando y los delitos también han ido cambiando. Así es. Entonces tú tienes que tener una ley acorde con lo que tú estás viviendo. Por supuesto. La condena ante este caso, con un narco, con un sicario, con un ladroncito que se mete en una casa, con uno que estupra, eso tiene que verse a la luz del día de hoy. Pero fíjate el fallo que ahora que tú dices sicario, con el cambio este que se hizo del arma, del arma ilegal. ahora Si el tú sicario tiene menos pena. Menos pena, o sea, si tú cometes ese delito, tú tienes 40 años. Sí. El sicario tiene 20. Sí, que cobró para matar a una persona que ni él ni conoce. Entonces tú tienes que cuestionar qué es lo que sucede en ese Congreso. Definitivamente. Porque el Congreso está para hacer leyes que cuiden y protejan a la sociedad. Así es. No simplemente entrar en discusiones y en te digo y no me dices, y yo pienso y yo creo para que salgan a defecio después de leyes. Así es. Mira, quiero dar esta información que es más bien positiva para bajar un poquito el asunto, ¿no? Una información que dice que el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, firmó acuerdos de servicios aéreos con los Países Bajos, Curazao y San Martín, que establecen un marco regulatorio en materia aerocomercial entre los estados suscribientes, lo que facilitará el intercambio económico y cultural con esos pueblos. ¿Por qué leo esto? Porque te dije que le iba a dar seguimiento a la Junta de Aviación Civil. Eso es parte de los esfuerzos que está haciendo la Junta de Aviación Civil. Sí. Tú sabes que se informó que la Junta de Aviación Civil avanza en accesibilidad y facilitación aeroportuaria. La Junta ha logrado que los más importantes aeropuertos del país, como son el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, Punta Cana y el de Santiago, inviertan cada uno de ellos en un montón de cosas que se necesitan en los aeropuertos. En lo que respecta a la terminal aeroportuaria de Punta Cana, esta inversión consistió en la habilitación de las 23 puertas de embarque con el objetivo de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, garantizándoles un mayor nivel de autonomía y el disfrute de sus derechos universales como usuarios del transporte aéreo. Y así una serie de cambios apoyando a las personas que utilizan los servicios de esos aeropuertos. Definitivamente, Luis Ernesto Camilo, que aseguró que la República Dominicana mantiene firme el compromiso con la inclusión y la facilitación en los aeropuertos del país, con el cumplimiento del anexo 9 de la OACI y las normativas vigentes a nivel nacional e internacional, está haciendo un excelente trabajo y lo volvemos a felicitar. Pues ya volvemos a la realidad. Entonces, ¿de qué tú quieres que hablemos? Podemos hablar ahora de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela vamos a decir que Maduro de repente ha dado como un knockout técnico o algo así, porque de repente se ha armado un despelote. Después que Maduro apresa al vicepresidente de la Asamblea, que se lo llevó en el carro porque el tipo no se quiso bajar y se lo llevaron con una grúa, entonces se produjo un corredero, como en aquellos años 70, cuando había dictadura de verdad, recia, asilándose en embajadas muchísimos opositores, refugiándose en las embajadas. Entonces, con el temor de que podían ir presos y no sé cuánto. Eso simple y sencillamente demuestra la fuerza que tiene Maduro todavía. Y yo te digo una cosa, después de esa declaración de Trump, de que no lo habían engañado, que le dijeron que eso iba a ser rápido, eso fue como tirar la toalla. Y ahí Maduro engrandece, las fuerzas de Maduro engrandecen y los opositores bajan. De cualquier manera, hay una noticia interesante, y es que representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana mantienen conversaciones en Oslo, Noruega. en Noruega,
Noruega como mediador para solucionar la crisis en el país sudamericano. Eso informaron varios medios de ese país nórdico. Y no es la primera vez que ya Noruega intervino en las relaciones palestino-israelíes. Suecia también. Y han hecho varias cosas. En eventos de este tipo. Según las fuentes de la televisión de Noruega, las reuniones se realizan en un lugar secreto. Y tengo entendido que ya esas delegaciones que participan ya están en Venezuela, reuniéndose también en un lugar secreto, con el propósito de lograr un acuerdo, un diálogo para que cesen lo que está sucediendo en Venezuela. Ojalá que eso suceda. Ya recordamos lo que pasó aquí en el país cuando tuvimos un diálogo parecido con la participación de Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, que cayó en el limbo porque la oposición dijo que el gobierno no había hecho lo que ellos querían y el gobierno dijo que la oposición no había hecho lo que ellos querían y cayó en el limbo. Ojalá que en este caso no pase así. Una nota preocupante que no me gustó fue que Guaidó anda conversando con el jefe de los guardias del Comando Sur norteamericano. ¿Qué hace él en eso? Él es un titerillo. Por favor, hombre, por favor. Y ya habiendo dicho que él iba a pedir la intervención. Es un titerillo. Y no eso va para no. parte. Guaidó y la gente que le hace coro a Guaidó no van para ninguna parte. Sí. Venezuela necesita de un diálogo franco donde cada una de las partes piensen en el pueblo venezolano. Así mismo es, así mismo es. Mira, otra noticia internacional importante, vamos a comentarla después de la pausa, y es porque ya lo hicimos el año pasado, cuando empezó a suceder eso, y pasamos un video que lamentablemente yo ya no lo tenía, pensé que lo había guardado, pero no lo guardé, que es esa tensión entre Estados Unidos y China por los aranceles y cómo afecta la economía del mundo. De eso hablamos después de la pausa. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Pues fíjate, Julio, déjame leerte este párrafo. En uno de los peores lunes que se recuerdan en Wall Street en los últimos meses, el Dow Jones cayó 617 puntos después de la escalada vivida en las últimas horas en el pulso comercial entre Estados Unidos y China, que los inversores temen que acabe afectando al crecimiento de la economía global. Con la tensión disparada entre las dos principales economías del mundo, Wall Street cerró con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 2.38% hasta situarse en 25.324,00 puntos, a la vez que el selectivo S&P 500 bajó un 2.41%, o 69,53 enteros, hasta los 2.811.87. Ese índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, descendió un notable 3.41%,
y terminó en 7.647, su peor jornada desde que arrancó este año 2019. Todos los sectores han tenido esos descensos, todos los sectores, menos el servicio público, que se mantuvo en 1.11%. Entonces, ¿qué está pasando? Sigue ese enfrentamiento, el asunto es que poco antes de abrir Wall Street se anunció que desde el 1 de junio se impondrán aranceles del 25% a bienes importados del país por valor de 60.000 millones de dólares, en respuesta a los gravámenes por valor de 200.000 millones de dólares a productos chinos. Eso va a continuar. ¿Qué va a pasar? Rusia advirtió que la guerra comercial entre Washington y Pekín dañará la economía mundial, aunque no tanto la rusa, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin embargo, Peskov aseguró que no vale la pena magnificar las consecuencias que tendrá esta guerra comercial para Rusia. Y recalcó que su economía está de manera diferente a aquella primera vez, pero yo pienso que también se verá afectada, como se van a ver afectadas todas esas economías emergentes. Ves el caso, por ejemplo, de Argentina, que Argentina estaba tratando de salir. Si esto sigue un par de días más, vuelve y se hunde. Turquía vuelve y se hunde. Es que hay que insistir, el mundo ya no es unipolar. Claro, por Dios. Es ya global. Y lo que suceda entre las potencias, entre los llamados 9 o 10 grandes, sobre todo con la primacía de la economía china y la economía norteamericana, que son mercados. Ahí no se está hablando de que tú eres comunista y yo soy demócrata. Son los mercados que influyen en todo el globo terráqueo, porque los países son dependientes también de esas economías. Correcto. Se importa, se exporta, se negocia, y si el mercado se cae o sufre baja, no va a ser el mercado norteamericano simple y llanamente. Cuando Trump habla de elevar los aranceles a los productos chinos que entran en Estados Unidos, China le responde lo mismo. Claro que y sí. le dice, nosotros no tenemos es la miedo. guerra. Claro que no. Entonces, claro que esta guerra, que no es con fusiles, ni tanques, ni misiles, es una guerra sumamente peligrosa, porque la guerra en Siria, lamentablemente, está afectando muy fuertemente a los sirios, y aquí no llega noticia ninguna. Ahora, cuando la guerra es entre las economías, sí, el mundo tiembla, y sobre todo nosotros, una economía tan frágil como la dominicana, sí, que su primer socio es Norteamérica. Entonces, todos esos destellos... Pero que ya somos socios de China también. Por eso te digo primero Estados Unidos, porque ya la presencia china ha ido de manera rápida cambiando el panorama económico. ¿Tuviste lo que dijo el embajador chino del aumento del intercambio comercial? De 100 millones ya van por 300 y tanto, porque Dominicana apenas, ¿qué llevaba para China? 3 cositas. Así es. Pero ya ahora, la diversidad que se ha dado con estas nuevas relaciones en materia de mercado permite que República Dominicana ya tenga beneficios de China y de otros países, y por eso el abanico se vive abriendo cada vez más. Así es. Mira, en estos minutos finales pues tenemos que dar cuenta de que, por ejemplo, el presidente de la República, Danilo Medina, se reunió la noche de este jueves con funcionarios de su gobierno para dar seguimiento a las ejecutorias de cada cartera y su cumplimiento tal como está establecido. El encuentro se efectuó en el Palacio Nacional. En la reunión del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, el gobierno se asegura de que se cumplan los compromisos del gobierno y del presidente, dijo Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, en su cuenta de Twitter. Indicó que el cumplimiento de todas las entidades públicas analizadas por la entidad fue de un 80.22%, lo que me parece un número magnífico. No, eso es una buena señal. O sea, el gobierno está demostrando que tiene una disciplina y una organización frente a todo lo que son las entidades del Estado. Y eso debe quedarse como plataforma para ser aplicada, no importa qué tipo de gobierno, cuál partido venga y dirija a la nación dominicana. Porque con esta evaluación que se realiza, tú sabes el rumbo
dónde vas, o si lo cambia, o si mejora. Correcto. Y Entonces, si tienes que cambiar a un personal que no está haciendo el trabajo, no está cumpliendo porque no puede o porque no tiene la capacidad, por lo que sea. eso te da a ti en un termómetro Así es. de valorar por dónde va el gobierno. Ya. Para que no vivamos de improvisación en improvisación. Así es. Por Y otro entonces lado, en Estados Unidos, el senador Bob Menéndez, Wow. demócrata por Nueva Jersey, es el miembro de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, le escribió también este jueves al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para pedirle que use medios diplomáticos para apoyar la gobernabilidad democrática en la República Dominicana, mientras que el presidente Danilo Medina busca modificar la constitución de su país para postularse a un tercer mandato sin precedentes. Primero, Mike Pompeo Sabemos, es un halcón. Mike Pompeo no cree en diplomacia. lo que sabemos es que Bob Menéndez, sabemos con quién tiene relaciones Bob Menéndez y todo el mundo sabe aquí de dónde es que surge esa inquietud de Bob Menéndez por la República Dominicana. Y antes que terminemos, amigos televidentes, eso tiene que ser condenable por toda la sociedad dominicana. Sí. Estados Unidos cree que son los gendarmes de América Latina y del mundo, como le dijo el ministro español. Ajá. Ellos creen que estamos en la época del cowboy. Ese señor Meléndez, que es por el estado de New Jersey, senador, que atienda los asuntos internos que le competen. Así mismo es. Pues La mira, política dominicana, breve Juan, sí. la dirige el presidente de la República Dominicana que se llama Danilo Medina. Exactamente. Norteamérica no tiene que dictarnos normas de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Así mismo. Mientras tanto, aquí los seguidores del presidente Danilo Medina programan para este domingo múltiples jornadas de apoyo a su gestión de gobierno en toda la geografía capitaleña, emulando, por supuesto, las actividades realizadas en gran parte del interior del país la semana pasada. En el Santo Domingo Este, la dirigencia del partido anunció la celebración de un acto de apoyo a la gestión presidencial de Danilo Medina. La actividad contará con una animación del destacado merenguero Quinito Méndez y el popular artista del género urbano musicólogo. Es a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo Las Caobas. También Santo Domingo Norte anunció actividades encabezadas por el alcalde Polanco, Alfredo Polanco. El Cañero. No, ese es el del este. Yo Y te digo este el del norte, ¿cómo se llama? René Polanco. René Polanco, exactamente. Y también hay una actividad anunciada en el Palacio de los Deportes. Todo eso se producirá este domingo García, en apoyo a la gestión de Danilo Medina. se nos fue el tiempo. Así es. El sábado que viene veremos a ver, ya vimos lo que pasó, anunciamos lo que viene y veremos los resultados. Correcto. Hasta entonces. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Infancia, juego y espacio abierto. Un derecho de los niños. La Refinería Dominicana de Petróleo PDVSA, a través de la Fundación